Muy buenas tardes, amigos. Quiero empezar este video atípico con una disculpa, porque lo cierto es que mi intención era realizarlo personalmente, en formato de documental, y estrenarlo en el día de ayer, 12 de octubre, ya que carga un simbolismo que amerita. No obstante, la sobrecarga de trabajo que tengo no me lo permitió, aunque por supuesto son responsabilidades autoimpuestas, ya que busco abordar la mayor cantidad posible de temas que nos interesen a ustedes y a nosotros, a sabiendas de que el porvenir de la libertad en Internet es cuanto menos nebuloso. Por ende decidí compartirles la reflexión de otro colega, liberal y amigo mío, a la que mayormente suscribo, Juan Pablo Pese, a quien ya muchos de ustedes conocen. Los hispanistas, y no me refiero a esto a los estudiosos de la historia o de la filología hispánica, sino a quienes reivindican con cada vez mayor vehemencia al Imperio Español, tienen razón en varios de sus argumentos. Por ejemplo, que muchos autores del mainstream académico abordan con un sesgo benevolente a otros imperios aún más sanguinarios, como lo fue el británico, aunque ellos también son víctimas de la misma levedad cuando lo asocian en forma maniquea y falsaria a la actuación ejemplar e intachable de los mejores liberales ingleses, que lejos de ser cómplices, le presentaron una digna batalla desde el terreno de las letras, como fue el caso de Richard Cobden o Herbert Spencer, o en el espiritual, como fue el caso de William Penn, o directamente tomando las armas y arriesgando el cuello en la gesta contra sus excesos, como hizo el gran Thomas Paine. Sería igual de burdo condenar por los crímenes del Imperio Español a los maravillosos poetas y dramaturgos del Siglo de Oro. Por ejemplo, el gran Lope de Vega o Quevedo. Este último, un auténtico indignado por la miseria famélica que sufrían en la propia península, a causa de la extrema corrupción e ineptitud de sus gobernantes, algo que retrata en El Buscón. Sería igual de absurdo tachar a don Francisco de antiespañol o agente inglés por aquello, como lo sería condenar con esas categorías al padre Juan de Mariana o al heroico liberal Isidoro de Antillón, que como el resto de los rebeldes de Cádiz resistió a la invasión napoleónica y a su modelo centralista, estatista y neo-jacobino, mientras el cobarde rey felón Fernando VII, cabeza del imperio, entregaba el país servido en bandeja a Pepe Botella. Aquel geógrafo turolense, devenido en revolucionario, combatió con igual tesón al invasor francés que al opresor interno, que no por ser español era menos esclavista, era menos ultramontano, era menos inquisidor, intolerante, pobrista y empobrecedor, más allá de cualquier comparación con las monarquías análogas. Y los realistas le pagaron a Antillón de la peor manera, ya se los contará Juan Pablo. Sería igual de estúpido mancillar el nombre del españolísimo Victorián de Villava, fiscal de la audiencia de Charcas, por compadecerse y sublevarse ante las condiciones infrahumanas que sufrían indios y negros en varios enclaves del Imperio Español, o de los nefastos estatutos de pureza de la sangre, los cuales tampoco se justifican porque los bandeirantes portugueses o los pilgrims dissenters, los famosos peregrinos de Norteamérica, hayan sido tanto más crueles. Y hablando de otro realismo, del realismo histórico, ser realista o ser pragmático no es vender un consenso en la barbarie que no existía y que nunca existió. Recordemos la honestidad intelectual de Aristóteles en la política, cuando si bien pondera a la esclavitud como una institución natural, porque probablemente no podía ser otra cosa, siendo un cortesano del rey Filipo, que no quería terminar como Sócrates, al menos tiene la honradez de citar al historiador contemporáneo Teopompo, que desmiente ese punto de vista oficial en forma categórica, y condena la esclavitud en Grecia con el mismo fervor que Herbert Spencer sugeriría al japonés Kentaro, siglos más tarde, rechazar cualquier visita de los imperialistas anglosajones, o con el mismo fervor con el cual Richard Cobden les escupiría en el mismísimo parlamento su vergüenza y su absoluto repudio a los crímenes cometidos en Siria, en Palestina, en Birmania y en tantas otras colonias victorianas,
o con el mismo fervor con el cual Isidoro de Antillón soñaría con una verdadera equidad entre los españoles peninsulares y americanos, que sólo podría ocurrir tras liberarlos del antiguo régimen, del amita y el yanaconazgo, y del infame monopolio comercial. Ser realista en ese sentido, en el de ser fiel a la realidad, no es azuzar la Constitución americana como si reflejase la vida real en la nación que crearon esos aristócratas puritanos que no tardaron ni 2 días en enterrarla en el fango. El compromiso debe ser con los hechos, no con el relato que quisieron contarnos. Y vale lo mismo al observar los hechos atroces de Colón, Cortés o Pizarro, por más leyes y cartas de apariencia misericordiosa que promulgaran sus soberanos, los reyes católicos y sucesores. Probablemente otro hubiera sido el destino de España, y de como les gusta llamar Hispanoamérica, si prevalecían los valores de Antillón sobre la voracidad saqueadora de los Borbones. Del mismo modo que se hubiera vencido la rectitud del valiente Francisco de Miranda en lugar de la vocación despótica de poder absoluto de su discípulo y entregador Simón Bolívar. Espero brindar desde esta casa un modesto aporte hacia una imagen fidedigna y no propagandística de aquel periodo histórico que fue el Imperio Español, al que no solo no es posible volver, sino que tampoco es deseable. El empeño fanático de querer pintarlo como un paraíso terrenal y acusar como únicos culpables a sus rivales extranjeros luce como una especie de rencor de los primos pobres, que sienten haber perdido sus dominios antes y haber terminado bastante peor que varios de sus vecinos de Europa Occidental. Craso error, si es así. Para amar y honrar la lengua cervantina y sus magnas creaciones a lo largo de la historia, para inspirarse en las imágenes sublimes que crearon las manos maestras del Greco, de Velázquez o de Goya, o para servirse de todo lo rescatable y vigente que ha producido, por ejemplo, la Escuela de Salamanca, no es necesario tergiversar la historia en la misma proporción que lo hacen los indigenistas, pero en sentido opuesto. Ninguno de estos logros trascendentes deriva de abstracciones colectivas y chauvinistas que romantizan el terror, el oscurantismo y la abominación impuesta por políticos y nobles, sino que todo aquello deriva de méritos individuales. Y desde mi modesta forma de entender al mundo, que por supuesto es parcial, lo reconozco, una lectura correcta del pasado que conduzca a una propuesta decente para el futuro solo puede nacer de la defensa irrestricta de los individuos y del juicio justo de las luces y sombras de sus acciones, jamás legitimando el horror por más que se disfrace de políticas de Estado, hazañas nacionales o universales o lo que fuere. Los dejo entonces con Juan Pablo Pese para que exponga su análisis y los invito a dar like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente mientras ustedes lo están viendo. Cuando ataco al hispanismo no lo hago con la intención tácita de reivindicar al sanguinario imperialismo inglés, ni tampoco al ingenuo y falaz indigenismo. Mi proceder consiste en remitirme a los hechos para demostrar que ningún imperio fue, es, ni será benigno o deseable, y que el imperialismo español no fue precisamente la excepción a la regla. No voy a narrar la historia del imperio español, cuándo se formó, cómo y por qué, cuánto duró. Me voy a limitar, en cambio, a hacer un análisis sobre por qué no es deseable ni tolerable bajo ningún aspecto. A menudo los argumentos hispanistas consisten en reconocer y comparar. Sí, el imperio español cometió atrocidades, pero menores en comparación a otros imperios. Sí, el imperio español comerciaba esclavos, pero eran prisioneros de guerra y eran menos que los de otros imperios. Además se los trataba mejor y si cumplían ciertos requisitos en un par de años se los liberaba. Sí, ocupaban territorios, mataban inocentes y vivían de guerra en guerra, pero eran menos crueles que otros imperios. Sí, monopolizaban el comercio exterior de sus colonias, obligándolas a intercambiar únicamente con España, pero los ingleses hacían lo mismo o eran peores. Sí, quemaron brujas, pero fue uno de los que menos cantidad de brujas quemó. En fin, esta lógica no nos puede conducir a nada positivo. Dicen los hispanistas que ven en el hispanismo la unión, pero cuando ellos hablan de unir, en realidad se refieren a subyugar. Subyugar a los demás, a su monarca, a su credo, a sus impuestos, a su orden, etc. Esto me motiva a
ampliar un poco sobre el por qué no sería nada deseable vivir bajo lo que fue el Imperio Español. Primero, la cuestión económica y militar. Por tratarse de un régimen con fuertes ambiciones expansionistas, el Imperio Español se vio involucrado en guerras todo el tiempo, incluso varias guerras a la vez, y por favor que el monarca de turno no se muriera sin dejar descendencia, dado que, como pasó en más de una ocasión, se libraban sanguinarias guerras entre los seguidores de los aspirantes a la corona. Estos constantes conflictos dejaron incontables pérdidas humanas y económicas durante siglos, llegando a declararse el Imperio Español varias veces en bancarrota. Y todo esto pese a que ingresó buena cantidad de oro proveniente de América. De hecho, es al maravilloso Imperio Español al que se le atribuye la primera experiencia global de inflación en oro, algo que ilustraron muy bien autores pertenecientes a la Escuela de Salamanca como Martín de Azpilcueta. Cito: por la experiencia se ve que en Francia, donde hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, vino, paños, manos y trabajos. Y aún en España, en el tiempo en que había menos dinero, por mucho menos, se daban las cosas vendibles, las manos y los trabajos de los hombres, que después las Indias descubiertas la cubrieron de oro y plata, la causa de la cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él que donde y cuando hay abundancia. De más está decir que estas trágicas consecuencias las pagaron los habitantes comunes con su miseria y su hambruna. Algo que influyó también en esto fueron las expulsiones religiosas que ahora voy a mencionar. Pero para eso no podemos pasar por alto a la Inquisición, que ahora los hispanistas reivindican comparándola con instituciones de otros países y llegando a la conclusión de que en realidad no fue tan mala, que era garantista, que tenía cárceles cómodas y a sus prisioneros bien cuidados y que ejecutaron poquita gente. Si bien hay algo de cierto en que otros países fueron más sanguinarios en determinados momentos, no por eso hay que maquillar la crueldad de las atrocidades que cometió la Inquisición. Y no me sorprende que así sea si los hispanistas fanatizan la información, por ejemplo, de María Elvira Roca Barea, cuya obra tiene no pocas imprecisiones, así también como puntos positivos, hay que reconocerlo, no los quiero menospreciar, pero entre sus errores destaco, por ejemplo, lo siguiente. Dice la autora: según el investigador protestante Ernest Schaffer, autor de un monumental trabajo de investigación sobre el protestantismo en España, el número de protestantes condenados por la Inquisición española entre 1520 y 1820 fue de 220. De ellos, solo 12 fueron quemados. Bueno, esta cita es errónea, probablemente debido a un error de traducción. Lo que dice Schaffer en realidad es lo siguiente: de alrededor de 2100 personas a las que según nuestras actas se les hizo proceso por protestantismo, solo fueron quemadas 220 aproximadamente en persona y otras 120 aproximadamente en estatua. 2100 condenados que Elvira Roca reduce a 220 y 220 quemados en persona que ella reduce solo a 12. Aún así, posiblemente comparado con otros imperios, tal vez el número no sea tan elevado. Pero eso no significa que no debamos repudiarlo. En Argentina, el primer gobierno de Perón tuvo una clara inclinación al fascismo, en donde, entre otras cosas, se persiguieron y torturaron opositores. Si yo en vez de repudiar esto pongo mi énfasis en decir que el gobierno de Mussolini era mucho peor, no voy a llegar a ninguna conclusión productiva de cara al presente y el futuro. Cuestión que, con respecto a la Inquisición en épocas de Imperio Español, a finales del siglo XV comenzó una feroz persecución a los conversos, es decir, a judíos recientemente convertidos acusados de practicar el judaísmo en secreto. Hacia 1480 la Inquisición pasó de manos de los obispos a manos de los reyes. Fue entonces que, obedeciendo a un plan de persecución a no conversos, y pese a que recientemente la reina Isabel había prometido no perseguir a nadie, se desató el terror. El argumento era que el problema de los conversos solo se iba a poder solucionar aislando o borrando a los judíos de los territorios cristianos. Los judíos no conversos sufrieron persecución por las cortes locales, fueron aislados en guetos y empezaron a ser expulsados. Además, hubo brutales torturas y ejecuciones. Estas medidas generaron una gran polémica y descontento en buena parte de la población, ante lo cual el rey lanzó duras amenazas y fue tajante. Estas medidas generaron una gran polémica y descontento en buena parte de la población, ante lo cual el rey lanzó duras amenazas y fue muy tajante. Cito: si los antiguos inquisidores hubieran actuado concienzudamente de acuerdo con los cánones, no habría habido causa para traer estos nuevos, pero no tenían
tenían conciencia y estaban corrompidos por el soborno. Si hay tan pocos herejes como se dice, no hay por qué temer a la Inquisición. No hay que impedirle que secuestre, confisque o haga cualquier otro acto necesario para asegurarse de que a ninguna causa o interés, por grande que sea, se le permitirá que interfiera con sus procedimientos en el futuro como ocurre ahora. El Papa Sixto IV, conmocionado por las denuncias de familiares de condenados que le llegaban, se arrepintió de haber concedido a los reyes el establecimiento de la Inquisición nueva, pensando que iba a funcionar como la anterior Inquisición, y reconoció que esta nueva había abusado de su poder. Textualmente dijo lo siguiente: en Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña la Inquisición lleva tiempo actuando no por celo de la fe y la salvación de las almas, sino por la codicia de la riqueza, y muchos verdaderos y fieles cristianos, por culpa del testimonio de enemigos, rivales, esclavos y otras personas bajas y aún menos apropiadas, sin pruebas de ninguna clase, han sido encerradas en prisiones seculares, torturadas y condenadas como herejes relapsos, privadas de sus bienes y propiedades y entregadas al brazo secular para ser ejecutadas con peligro de sus almas, dando un ejemplo pernicioso y causando escándalo a muchos. Insisto, esto lo dijo el Papa del momento, no lo dijo Bartolomé de las Casas. Lo curioso es que Fernando II respondió al Papa con lo que parece ser una amenaza. Por si acaso hubieran sido hechas concesiones por la persistente y astuta persuasión de los citados conversos, no pienso permitir jamás que surtan efecto. Tenga cuidado, por lo tanto, de no permitir que el asunto vaya más lejos y de revocar toda concesión, encomendándonos el cuidado de esta cuestión. Según Josep Pérez, por estos motivos, entre 1481 y 1488 se dictaron 700 condenas a muerte y miles de cadenas perpetuas y otros castigos. Pero también hay que tomar en cuenta la enorme cantidad de exiliados. Como era de esperarse, toda esta situación no hizo más que acrecentar el caos, el miedo y el desorden. Hubo un puñado de conversos que, entre defensa y venganza, asesinaron a un puñado de inquisidores. Esto le dio la excusa a la Inquisición de establecerse y ganar mayor aceptación entre la población, lo cual culminó en la expulsión de los judíos en 1492, donde quedó solo una cuarta parte de la cantidad total de los judíos que había un siglo antes. Henry Kamen, historiador que dio la razón a los hispanistas en ciertos aspectos, detalló que cuando se acusaba a un converso de judaizar, en muchas ocasiones las pruebas que se aportaban eran en realidad elementos culturales propios de su ascendencia judía, o la falta de conocimiento de la nueva fe. La cosecha de herejías recogidas por la primera Inquisición debió su éxito a la falsificación deliberada o a la forma completamente indiscriminada en la que los vestigios de costumbres judías se interpretaron como herejías. Cualquiera que no se adaptase al resto de la comunidad se lo veía como judío. El edicto de Granada decía lo siguiente: nosotros ordenamos en este edicto que los judíos y judías, cualquier edad, que residan en nuestros dominios o territorios, partan con sus hijos e hijas, sirvientes y familiares pequeños o grandes de todas las edades, al fin de julio de este año, y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras, que no tomen un solo paso adelante a traspasar, de la manera que si algún judío no acepte este edicto, o sea encontrado en estos dominios, o regresa, será culpado a muerte y confiscados sus bienes. Pero los judíos no fueron los únicos, también les tocó a los musulmanes. A ellos en teoría se les respetarían sus bienes y su fe, algo muy parecido a lo que había prometido Isabel a los judíos, pero tampoco se cumplió. A los musulmanes se les prohibió, entre otras cosas, tener armas y comprar tierras, y se les convirtió forzosamente, igual que a los judíos. Una de las figuras más relevantes en esta política fue el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, inquisidor de Castilla. Dijo Cisneros: ser convertidos y esclavizados, porque como esclavos serán mejores cristianos y la tierra quedará segura para siempre. En 1502 los reyes católicos firmaron una real cédula que obligaba a la conversión o destierro de la corona de Castilla, medida a la cual se le sumó la quema de libros relacionados al Islam, llevada a cabo por el propio Cisneros en la plaza pública, lo cual condujo a la destrucción completa de las fuentes escritas religiosas que había en Granada. Se destruyeron más de 4.000 manuscritos. Carlos I prohibió escribir o hablar árabe. También se persiguieron otras costumbres árabes como su música, sus bailes, el vestido, la comida, e incluso
sus edificaciones. En 1567 Felipe II firmó una pragmática en donde exigió usar la represión absoluta. Francisco Núñez Muley dijo ante las autoridades cristianas granadinas lo siguiente: «Paramos cada día peor y más maltratados en todo y por todas vías y modos, así por las justicias seglares y sus oficiales como por las eclesiásticas. Y esto es notorio y no tiene necesidad de hacerse información de ello. ¿Cómo se le quita a la gente su lengua natural con que nacieron y se criaron? Los egipcios, sirianos, malteses y otras gentes cristianas en arábigo hablan, leen y son cristianos como nosotros». Al poco tiempo estalló la rebelión de las Alpujarras en Navidad de 1568. Por supuesto, la corona respondió militarmente y en 1570 sofocó la rebelión. Ese mismo año limpió de moros a Granada, deportándolos en oleadas a otras zonas de la corona, en condiciones pésimas que en muchos casos les provocaron muertes y enfermedades. Si bien Felipe II aceptó expulsar a los moros en 1581, las órdenes de deportación masiva se sancionaron en 1609. Centenares de miles de moros fueron expulsados de los territorios cristianos hasta 1616, a excepción de los que eran esclavos. Muchos de ellos se establecieron en territorios del norte de África y otros en el Imperio Otomano, lo que se conoció como diáspora morisca. A judíos y musulmanes podemos agregar el caso de los gitanos. A partir de la pragmática de 1499 se limitó y prohibió cada vez más la vida gitana. Se los obligó a sedentarizarse, a cumplir trabajos forzosos, a tener domicilio, cambiar su forma de vestir y a servir como remeros en la armada. En 1749, bajo el reinado de Fernando VI, se creó la prisión general de gitanos, conocida como Gran Redada, destino y hogar de unos 9.000 gitanos, hasta que en 1765 se los comenzó a liberar progresivamente. Como les anticipé recién, otra práctica común de la Inquisición era confiscar libros y destruirlos, práctica que fue profesionalizando hasta crear el índice de libros prohibidos de la Inquisición española. Y no crean que solamente perseguían las obras de Lutero o del Islam. A Voltaire, por ejemplo, le prohibieron todas sus obras. Me pregunto si esto también será motivo de orgullo. Juan de Mariana, de la Escuela de Salamanca, fue muy crítico con las facultades totalitarias del rey, con la corrupción y con sus medidas económicas, entre las que destacó el exorbitante gasto público. Por esta razón fue sometido ante la Inquisición, simplemente por cuestionar, y casi lo declaran culpable. Se le acusó, entre otras cosas, de promover la libertad de expresión. Y bueno, no podía no mencionarlo. Incontables atrocidades sucedieron en América. Pese a que es cierto que los conquistadores tuvieron un gran apoyo de comunidades americanas y que el imperio azteca era terrible y sanguinario, lo mismo, también es cierto que los reyes católicos advirtieron en ciertas ocasiones que se debía tratar bien a los indios, así como la ONU se manifiesta en defensa de los derechos humanos y los países invadidos. Ciertamente hay mucha tergiversación indigenista que utilizan los gobiernos latinoamericanos y que entiendo que los hispanistas lo asocien con la leyenda negra. Esto hay que reconocerlo y marcar distancia, porque esa idealización de que los europeos eran todos terroristas y los nativos vivían en paz y felices es una ridiculez absoluta que nos aleja de la verdad. Ahora bien, dicho eso, tampoco debemos negar el sometimiento imperialista a manos de los españoles. La mita, la encomienda, los estatutos de limpieza de sangre promovidos por la Inquisición, la conversión forzosa que el propio Toribio de Benavente describió, en fin, hay no pocas cosas para mencionar. Años más tarde, Mariano Moreno hablaría sobre estos trabajos forzados de la siguiente manera: basta considerar el insufrible e inexplicable trabajo que padecen los que viven sujetos a este penoso servicio, para que cualquier imparcial quede plenamente convencido de la repugnancia que en sí encierra con el derecho de gentes, de la libertad y aún de la misma naturaleza. Manuel Balbás, capitán mayor de la mita, le dijo al entonces intendente Juan del Pino en 1788 lo siguiente: la mita, si no es el único, es el principal nervio y apoyo de la felicidad del Estado. Sin los indios forzados no es posible dar paso en los progresos del mineral, y si oportunamente no se remedian los apuntados males, llegará a extremo tan decadente que no pueda jamás restablecerse. Negarán en adelante absolutamente sus servicios personales y costará otra nueva guerra civil volverlos a reducir. El intendente Sanz decía en un memorial de 1794 al virrey Arredondo: supuesto pues que dicta la justicia y pide el interés público la conservación de la mita por conveniencia de los mismos indios, para liberarlos de los funestos efectos de la pereza connatural a su índole. Si bien no eran reyes, sí eran sus designados.
Y no podemos ignorar el caso de los esclavos. Ahí sí la corona es imputable, ya que siempre lo permitió. Es cierto que otros imperios hacían lo mismo, pero eso no es excusa al momento de una reivindicación. De forma vaga puedo mencionar la Real Cédula de 1789 que concedía la libertad para el comercio de negros. Y esto me llama la atención porque los hispanistas suelen decir que la esclavitud no tenía implicaciones raciales sino militares, ya que los esclavos eran en realidad prisioneros de guerra. Sin embargo, en ninguno de los 12 puntos de la Real Cédula se habla de prisioneros de guerra. En todo momento se menciona la palabra negros, se concede libertad para el comercio de negros, corroborar que los negros sean de buena calidad, los negros tienen que ser de buenas castas, no se permitirá la entrada de los negros que sean inútiles o estén contagiados con alguna enfermedad. En fin, en todo momento se habla de negros, lo cual me hace sospechar, contrario al relato hispanista, que el componente racial sí era importante. Pero bueno, tal vez hay algo que se me esté escapando. Como dato de color, se calcula que la mitad de los esclavos que fueron parte de este tráfico murieron en el proceso mientras eran trasladados. Insisto, a mí no me daría la cara para reivindicar algo así. Una cosa sería, en todo caso, reivindicar la buena obra de un autor que en algún momento defendió la esclavitud. Eso lo puedo entender. Me pasa por ejemplo con Aristóteles, pero no con el imperio o uno de los tantos imperios encargados de someterlos y traficarlos. Y si me retrucan que no hay que mirar con ojos de hoy, puedo citar a Fray Epifanio de Moirans en 1681. Los católicos que actúan en todo derecho y contra todos los derechos respecto a los esclavos erran en el principio al hacerlos cautivos o al comprarlos y transportarlos a América, y desaciertan 100 veces en el fin al llevarlos como a bestias y emplearlos como a mulos. Erraron en el principio al introducir la negociación ilícita ciegos de avaricia, y desaciertan 100 veces al mantenerla. Erraron en el principio dando ocasión a sediciones entre negros, a rapiñas, hurtos, inhumanidades, crueldades, represiones inauditas, y ejecutando maldades horrendas y crímenes execrables. Volviendo al caso de los indios, Fray Toribio de Benavente habló de las 10 plagas que había asolado México como si fuera la Biblia. Y no mencionó solo a la viruela y al sarampión, mencionó también la guerra, la hambruna, los capataces, las encomiendas, los tributos excesivos, los trabajos forzados en las minas y los trabajos forzados y sin compensación para la reconstrucción de la Ciudad de México. En 1612 Luis Vega narraba cómo muchos indígenas huían, se suicidaban o incluso morían de tristeza por ir a la mita. En muchos pueblos los mitayos huían para no ser reclamados. Y los hispanistas defienden todo esto alegando que los remuneraban y otras cosas más, como si eso justificara tal aberración. Es muy similar, trazando una analogía, a lo que ocurre en regímenes comunistas ortodoxos que asignan un trabajo obligatorio de acuerdo a lo que necesita el régimen y el ciudadano tiene la estricta obligación de cumplirlo. Ahí también hay una retribución, pero el problema es no poder elegir. Por último, también quiero mencionar el tema del monopolio. Las colonias, que supuestamente, según los hispanistas, no eran colonias, tenían prohibido el comercio exterior, estaban obligadas a comerciar únicamente con España. Como se explicó también en el proyecto alternativo de la Academia a través de las obras de Montesquieu, Voltaire, Bastiat y Gustave de Molinari, el monopolio no es nada deseable. La sociedad se beneficia y aumenta su riqueza a través de la competencia. Para mí, en resumen, un pensamiento que ilustra muy bien el concepto del Imperio Español es el de José del Campillo, ministro de Felipe V. Cito: «La muchedumbre no ha de necesitar más que fuerzas corporales y docilidad para dejarse gobernar». Estoy con la guardia alta porque sé que muchos hispanistas asocian al liberalismo con el Imperio Británico. Un reduccionismo absurdo y falaz, porque si bien hubo liberales, entre comillas, como John Stuart Mill que apoyaron al imperialismo británico, hubo otros como Richard Cobden y Herbert Spencer que lo repudiaron y se opusieron fervorosamente. Nunca está de más citar una de las frases más célebres de Mariano Moreno: «Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin abolir la tiranía». Destaco también a Isidoro de Antillón, un influyente liberal diputado en las Cortes de Cádiz, el primer político en oponerse a la esclavitud, quien fue de importancia para la Constitución de 1812 y defendió a España desde Cádiz frente a la invasión napoleónica, mientras Fernando VII la entregaba.
Iba a contramarea, los absolutistas lo odiaban y llegó a recibir un atentado que lo dejó muy grave de salud. Pese a su entrega, Fernando VII volvió al trono y en vez de condecorarlo, derogó la Constitución de 1812 y ordenó la encarcelación de los liberales, incluyendo a Antillón, pese a que estaba muy enfermo y agonizante. Lo tuvieron un mes detenido y luego lo trasladaron a la prisión de Zaragoza, donde nunca llegó porque falleció en el traslado. Antes de irse al otro mundo dijo que se moría triste y que esperaba con ansias la muerte. 10 años después, una turba de fanáticos absolutistas desenterró el cadáver de Antillón, lo ahorcó, lo prendió fuego y esparció sus cenizas al viento. A mi parecer, toda esta anécdota representa a la perfección el concepto del imperio español. No cabe duda que, como señaló María Elvira Roca Barea, los imperios fueron víctimas de mala prensa. Pero también hay que decir que todos los imperios, como cualquier estado en general, estuvieron también profundamente anclados a su historia oficial. Por eso es necesario echar luz donde dicen, con buenos argumentos, que hay leyenda negra, pero procurar a su vez no caer en la leyenda rosa. Agradezco la invitación al canal, espero que lo hayan disfrutado. Saludos a todos. Ya lo escucharon, señores y señoras, allí la exposición de Juan Pablo Pese. Ojalá que el año que viene, esta vez sí en fecha, podamos ofrecer una versión ampliada y más profunda sobre este tema. Seguramente muchos se enojarán, no importa, no era esa nuestra intención, ni tampoco podemos hacernos cargo de aquello. Sencillamente, tras dedicarle tantos videos al Imperio Británico y a la familia Windsor, tocaba de una vez por todas hablar de este tema. Y también lo haremos muy pronto con una saga de la historia criminal de los Estados Unidos junto a Martín Venegas Ortega. Invitados a compartir en todas sus redes y grupos y muy atentos a los documentales que estaremos lanzando muy pronto. Habrá otro relacionado con el imperialismo inglés y la sociedad secreta más influyente de todos los tiempos. Pero también el documental biográfico más completo del mundo sobre Elon Musk y sus secuaces. Ahora sí, señores y señoras, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.